Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Hoy viernes 22 de abril del año 2016. Les saludo a su amigo licenciado José Ángeles Mataporras y me acompañan doctor Jorge Roldán Villalobos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Ángeles. Gustavo, bienvenido al programa. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Don Santiago hoy no lo podemos tener en el programa, alguna situación especial le impide estar con nosotros esta noche. Programa que llega gracias a la colaboración que brinda Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés con su propuesta de Natu Café, que es una delicia, y de Hotel Arboleda, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos. Doctor, ¿qué tenemos el próximo martes? Y hacerles una invitación para que el próximo martes vean el programa Giros en Canal 6 a las 7 de la mañana. Voy a estar participando, desarrollando un poco el tema de enfermedad diarreica. Excelente. Además de eso, la época es propicia para... Sí, claro, definitivamente que es un tema que a pesar de que se toca mucho en televisión, no se puede bajar la guardia en ningún momento. Y estaba leyendo que igualmente ya empiezan a recomendar las vacunas para la gripe. Correcto. Sí, se cambió. Antes el periodo de vacunación para anualmente era septiembre, octubre. Eso cambió por el comportamiento que ha tenido los cuadros virales. Cambió la recomendación de la vacunación por parte de la Organización de Salud para que se vacune en la época de marzo, abril, mayo. Sí, antes era como... Octubre, septiembre, octubre. Más o menos. Sí, a veces se adelantaban y ya en agosto se conseguían las vacunas. Pero ahora, a pesar de que las vacunas estén disponibles en noviembre, se recomienda hacer la vacunación. ¿Qué quiere decir con una cepa? Una cepa es una cepa en un virus, lo pongo de esta forma, es como un grupo, como una familia. O sea, los virus van cambiando su forma, entonces se logra identificar una cepa y se logran sacar las sustancias con las que se puede hacer que el cuerpo se prepare para combatirlo. Entonces, las cepas que se van identificando conforme pasan los meses durante todo el año, en muchos países, inclusive en Costa Rica, lo hace aquí el BINAS, hay un laboratorio, el INCIENSA. El INCIENSA hace los estudios y lo que hacen es que comparten la información y entonces se logra identificar cuáles son las cepas que con más frecuencia están afectando a la población. Y de ahí se toma la decisión de fabricar las vacunas. Bien, entonces el próximo martes quedan invitados para que puedan ver Giros y la participación del doctor hablando de este importante tema. Hoy hemos invitado al licenciado Gustavo Elizondo Fallas, porque no se concibe que en un pueblo como una zona como la nuestra, que vivimos del café, nos preciamos de tener el mejor café del mundo, no conozcamos la historia de nuestra principal actividad económica. Y generalmente, incluso hay gentes en este país que no conocen, no saben que Tarazú es el cantón quinto de la provincia de San José, y mucho menos van a saber todo lo que encierra la historia de nuestro grano de oro. Que dicho sea de paso, pues seguirá siendo el grano de oro por mucho tiempo, al menos en nuestra zona, porque no veo a corto, mediano o largo plazo que esto pueda cambiar. Por el contrario, es importante ver cómo los agricultores de la zona día a día están modificando sus estrategias agrícolas, están
tecnificándose, ya hay una gran cantidad de microbeneficios en la zona, que por cierto, algunos que tienen microbeneficios los están expulsando de las cooperativas porque tienen esta actividad. Sería un tema interesante de analizar. Según entiendo, en Santa María expulsaron a varios, o algunos renunciaron y otros los expulsaron, por lo que me estaban informando el día de hoy. Pero bueno, es un tema ya propiamente de la organización. Aquí el tema es que vamos a tratar la historia del café en la zona de Los Santos con don Gustavo, que se ha preparado en este campo. Y eso pues también supongo yo que es un elemento importante para, un aporte importante para lo que estamos esperando todos, que es la culminación del proceso de la denominación de origen de la zona de Los Santos. Entonces en el futuro, cuando ya esto sea una realidad, como sucede en otros países, vamos a tener aquí las personas con los turistas, hablándoles del café, hablándoles de la historia, hablando de los beneficios, y ahí la importancia de este tema, don Gustavo. Muchas gracias por aceptar la invitación de don Santiago Bermúdez, y bueno, usted tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, don José Aquiles y doctor. Creo que lo primero que quiero abrir en esta participación es aclarando, lógicamente, que la parte historiador que tengo es de herencia de mi padre y es un historiador que se quiere empírico, pero cuando me tocó sacar la maestría en el ICAP, me surgió un tema que era analizar los impactos socioeconómicos de monocultivo en la zona de Los Santos. Y eso entonces me metió de lleno a investigar mucho de la historia del café en la zona. Por dicha, todavía era el año 2005 y todavía algunos de las fuentes históricas todavía estaban vivas, empezando por mi papá, estaba don Víctor Ureña todavía, otros señores que conocían muy bien la historia y que no solo logré extraer a través de documentos, sino que también las entrevistas con ellos me permitieron conocer mucho de esa apasionante historia del café en la zona de Los Santos. Y incluso me trae a colación ahora que don José habla de la ignorancia de la historia. No saben que Tarrazú es del Cantón Quinto, a veces no saben que Tarrazú pertenece a la provincia de San José y nos dicen que somos de Cartago. Y hay una ignorancia histórica completa y que a veces hay que hacer un llamado para las escuelas y colegios. Viera que a mí me gustó mucho que de la escuela de aquí de San Marcos algunos maestros habían dejado el año pasado una tarea sobre la historia del café y algunos muchachos me buscaron y me permitió darle una información importante sobre eso. También es importante, ahora hablaba de su papá, que tenía esa vocación histórica, pero además de eso, también hubo otros que también se dedicaron a eso, como don Juan Chanto. Es que a eso iba la mención. Yo quería hoy, en esta noche, hacer un homenaje a dos personas que para mí son importantísimas en la historia de la zona y del café, y me complace estos días haber saludado a don Juan Chanto, que por dicha todavía contamos con él. Don Juan Chanto no solo fue historiador, siguió los pasos de su padre, sino que también en educación es insignia aquí en la zona el aporte que hizo don Juan Chanto a la educación de la zona. Fue asociado fundador de Copetarrazú. Y entonces por eso esta noche yo quería hacerle homenaje a él y también hacerle homenaje a otra persona muy importante en la historia del café, que es don José Zúñiga Calvo, que también con él contamos, con sus 90 y tantos de años, y está con la mente claritica. Es como abrir un libro de historia, hablar con don José Zúñiga, y que también es pieza importante en el desarrollo de la historia del café como primer gerente. Bueno, fue el segundo gerente en realidad, porque primero fue don Eladio Barrante, pero don Eladio por razones de salud nunca pudo ejercer. Entonces digamos que don José Zúñiga fue el primer gerente que le tocó vérselas con las situaciones más difíciles que pueden haber cuando una empresa en 1960 se funda. Cuando hablamos de la historia del café en la zona de Los Santos, lo primero que tenemos que remitir, para no irnos a la parte precolombina, por supuesto, pero sí al año de 1818, cuando don Miguel Cascante ya andaba por estas tierras. Era en el año 1845, hace un denuncio, y en donde habla que desde el año de 1818 él ya tiene propiedades aquí en lo que era esto que se llamaba
el hato de Dota, se le llamaba toda esta parte. Y aparentemente por algunos números, algunas cábalas que he hecho yo con don Roque Mata, que también es un apasionado de este tema, calculamos que la casa que tuvo aquí don Miguel Cascante por primera vez, una choza me imagino, está por lo que conoce, cerca de lo que es hoy Santa Marta. Posiblemente por ahí estuvo esa casa, que era una casa de paso. Y lo importante, bueno, que don Miguel Cascante casi no desarrolló la agricultura en la zona, porque don Miguel Cascante era un comerciante. Entonces lo que hacía era que viajaba a la costa, jalaba cerdos, jalaba algún tipo de ganado, y aquí más bien era un lugar de paso para su camino, que era la costa. Él viajaba hacia la costa más o menos por la ruta que conocemos hoy. Por el famoso Pito. Pues famoso Pito, que fue un camino que se usó incluso en tiempos coloniales. Pero Miguel no hubo, como decir que don Miguel sembró aquí en la zona, no. Él, posteriormente incluso casi que no hay herederos de don Miguel acá, sino que fue más bien como el año de 1800, posterior a la guerra contra los filibusteros. De 56. De 56, que ya empiezan a verse los primeros migrantes desamparadeños por acá. El gran grupo de colonizadores de acá, de San Marcos, fueron desamparadeños. Después se le unieron de otros lugares, pero básicamente fueron desamparadeños. Ellos llegan acá cerca del año 1860, empiezan a establecerse, y ya poquito después don José María Ureña, siguiendo las indicaciones que le daban unos cazadores que llegaron por el Alto de San Pedro y vieron el Valle de Dota, también don José María logró establecerse en el Valle de Dota, siempre manteniendo una gran relación. Don José María era don Encarnación Zúñiga, que se quedó aquí, fue de los fundadores, era hermano de doña Leona Zúñiga, que era la esposa de don José María. Entonces siempre hubo esa relación familiar que tiene que ver mucho después con el nacimiento de los cafetales aquí en la zona. En el año de 1880 se da una situación que, por cierto, tiene que ver con un familiar de la esposa del doctor Roldán, que es don Pedro Pérez Celedón, que es el abuelo de don... Él es, ¿cómo es? El tatarabuelo de mi esposa. Correcto. Ella es descendiente de ese gran hombre que fue don Pedro Pérez. En esos tiempos lo que hacían era que don Pedro siempre fue un político muy destacado y muy crítico, y él criticaba siempre la dictadura que hubo en tiempos de Tomás Guardia. Don Tomás Guardia entonces lo decide exiliar, en ese tiempo exiliarlo a Dota, que para ese tiempo era como mandarlo ahora a la isla de Coco. El castigo se llamó confinar. Confinar, esa era la palabra. Fue confinado. No era exiliado porque no salía del país, era confinado. Así como confinaron a muchos a San Ramón, a Dota también confinaron a don Pedro Pérez. Don Pedro Pérez, aparte de eso, era un empresario, y él se dedicaba al aserrío. Él tuvo un aserradero en el Llano de la Piedra. Ahí incluso todavía están las ciertas zanjas por donde él bajaba el agua para mover la maquinaria. Y como era muy amigo de don José María Ureña, don José María le concedió una madera en un lugar que está cercano ahora a lo que llamamos La Máquina, detrásito de su casa. Doctor, usted está vinculado con la historia del café de Dota, definitivamente. Y entonces, por ahí cortaron los árboles y quedó una abra muy bonita, un terreno. Y entonces, don Pedro le sugirió que sembrara café. Bien, vamos a una primera pausa, vamos a ir a deleitarnos con un Natu Café. Mientras tanto, perfecto, pasamos unos comerciales del programa Hablemos. Ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coope Santos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coope Santos RL. Programa que llega gracias a la colaboración de Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú, de Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, quien siempre nos atiende aquí con su delicioso Natu Café, y hoy con un también exquisito picadillo de arrecache. Es bueno, ¿verdad? Excelente. Y y también gracias a la colaboración de Hotel La Arboleda en San Marcos de Tarazú. Doctor, entonces usted tenía a fuerza que vivir en la zona de Los Santos. Sí, ya eso era como que convenía. Ya está marcado. Sí. ¿Cuál es la inquietud que tiene usted con sí, no, es que quería preguntarle cuál era el papel, pero antes de hacer la pregunta, sí, voy a informarle a los amigos televidentes que ya se pudo solucionar los problemas técnicos que habían, y nuestra señal ya se puede observar en vivo por internet.
En estos momentos, en el Facebook de Canal Altavisión, hay un link para que puedan ver el programa. Así que si alguien le puede avisar a Magdalena, la hija de don Gustavo, que puede ver el programa en este momento, pues que lo hagan. Muchas gracias. La inquietud que tengo es respecto a en la historia, ¿cuál es el papel que ejecuta don José Sabas Zúñiga? Don José Sabas era uno de los que venía con don José María. Es más bien, don José Sabas se estableció en San Marcos y después decidió también, fue de los pioneros fundadores que estuvo en Santa María. Hay un detalle importante que aprovecho la oportunidad para un ascendiente también de don José, don Cornelio Monge. Don Cornelio Monge estuvo en el cantón de lo que hoy es el cantón de Dota antes de la llegada de don José María. Porque era una persona muy valiente. Espero, José, que usted haya heredado esa valentía, ¿verdad? Sí, sí. Pero, Yo cuando estaba investigando para hacer mi tesis, que la hice sobre el juez de aguas en Costa Rica, correcto. en el año 1880 y resto, me encontré que José Monge Ese dijo Cornelio. hizo la trocha entre Santa María y San Marcos, 500 pesos. Ajá, correcto. En esa época. 500 colones. 500 colones. Y entonces, la zona de los Santos está llena de historia por todos lados, ¿verdad? No, y nada más le decía que don Cornelio en el año 1861, todavía no se había venido para acá, llegó a San Cristóbal. San Cristóbal es un lugar muy viejo, San Cristóbal Norte es un lugar muy viejo. Y se le ocurrió, él era muy valiente, era cazador, tomar camino, línea recta, cruzó todas las montañas de Dota, lo que era Dota, imaginen nada más pasar lo que era ahora el río Naranjo y el río Sabegre, que son tan intensos, y fue a salir a Terraba. 3 meses duró en esa travesía. ¿Cómo llegó? Yo no me explico cómo hizo don Cornelio para sobrevivir en la montaña y todo lo demás. Lo daban por muerto y después él tomó allá en Terraba, ya decía había cabotaje, tomó un bote y regresó por Punta Arenas. Pero fue una hazaña. Y entonces él pasó. Entonces puede decir que la primera persona que estuvo, o sea, en territorio de Dota, lo que es Dota hoy, fue don Cornelio. Mucho antes que en el año de 1864 ya empezara, ya don José María se estableciera ahí. Pero sí, don José Sabas es uno de los varios que llegaron aquí a la zona a colonizar. Fue parte del grupo de don José María. Esta es la historia un poquito del desarrollo de la zona de los Santos. ¿Quién trajo el primer café? Así, a esa parte vamos. Resulta que entonces, como don José María le entró la inquietud, Alejo Morales, que es don Alejo Morales, es el abuelo de don Herminio Chacón. Don Herminio Chacón era Chacón Morales. Resulta que don Alejo Morales, que era casado con una hermana de don José María, él viajaba mucho, era comerciante de cerdos, y en uno de esos viajes don José María le encargó que le trajera unas matas de café desde Desamparados. Y siempre ha existido la duda si lo que trajo fue semilla o fue matas. Don Víctor sostenía que eran matas, que él se trajo matas con poda de raíz, y en ese tiempo ya se usaba. Y entonces con esas matas se sembraron las primeras que fueron colocadas en ese lugar cerca de donde vive el doctor Roldán. Y resulta que como también... Entonces, las primeras matas de café en la zona se sembraron en Santa María de Dota. En Santa María. Pero fue muy paralelo, porque como don Encarnación Zúñiga era cuñado, posiblemente para la misma época, me comentaba don Víctor, posiblemente que don Emilio le comentaba que fueron muy parecidos los cafetales, una diferencia de 1 año lo más, una cosa ya otra. Don Encarnación sembró sus primeras matas también de café. ¿En dónde? Por cerca de lo que es hoy San Cayetano. Ahí sí no tenemos la ubicación exacta. La ubicación en Santa María sí la tenemos porque don Víctor conoció las primeras matas. Entonces don Víctor me llevó a mí, me trasladó y me dijo, aquí estuvieron las primeras matas. Incluso yo creo que ahora Copedota puso una placa por ahí, en donde recuerda que ahí estuvieron las primeras matas de café. Yo creo que en San Marcos José Alberto Flores también sabe dónde estaban las primeras matas de café. Las primeras matas de café, sí. Esa es una historia que nos pierde un poco en el tiempo, pero sí tiene que estar en ese sector por donde están los Calderón, por ese lado, porque ahí era la finca de don Encarnación. Yo imagino que él buscó los mejores terrenos, posiblemente buscó lo que eran tierras más planas para eso. Pero en realidad, si lo ponemos a ver, fue lenta. Recuerda que ellos llegaron aquí en la década de los 1860 y el café fue estableciendo en 1885, 1890, y hay una razón muy lógica, que el café es enemigo de la bruma, de la neblina.
Y posiblemente, como las montañas todavía estaban muy cerradas, había mucha neblina. Posiblemente por lo que en Cartago no hay café, ¿verdad? Y entonces hasta después que se fueron abriendo los terrenos y todo lo demás, posiblemente el clima le fue más favorable. Y fue como ya en los años 1890, y terminando el siglo, que ya se empezó a tener el café más en forma. También recordemos que para poder procesar el café y sacarlo eran condiciones dificilísimas. El único camino que había era el camino del tablazo, y eran cuestas terribles, y era un viaje terrible. Y entonces los primeros que empezaron a hacer pruebas de beneficiado aquí, don Ramón Blanco en San Pablo, de León Cortés, que es un personaje muy, muy importante para la región. Por ahí le pasé ahí a producción por si pueden pasar una foto para que conozcan quién fue don Ramón Blanco, un empresario muy interesante. Él tuvo su beneficio en lo que es ahora el colegio, donde está el gimnasio del Colegio de San Pablo, atrás. Por cierto, algunos tenían la inquietud de si fue primero el beneficio de San Pablo y León Cortés o el de San Joaquín de Dota en ese tiempo. No, el de San Joaquín fue muy, muy posterior. Fue después, ¿verdad? Muy, muy posterior. Lo raro es que eso de San Joaquín sí es extraño, porque era como totalmente en una ubicación geográfica, nada que ver con Santa María ni con San Marcos, ¿verdad? Sí, eso de San Joaquín, bueno, ahorita lo mencionamos, pero fue una loquera, que se puede decir así, que empresarial, que tuvo fue en tiempos de don Alberto Chavarría. Don Alberto Chavarría, junto con don Víctor Sáenz Guerrero, que era el que introdujo la electricidad en Santa María, tuvieron allá, y siempre mi papá se preguntaba que por qué, y el mismo Víctor me decía, y otra gente, que cómo era posible que habían decidido hacer un beneficio en San Joaquín, pero allá se fueron, allá tuvieron el beneficio, no duró mucho, pero tuvieron ese beneficio. Pero en realidad el primer beneficio fue ahí en San Pablo. En el año de 1903 ya don Ramón Blanco logró inscribir la marca RB Tarrazú, que nos ha dado tanta fama. Por eso don Rocky, la gente de denominación de origen lo habla. Desde el año 1903 se conoce el café Tarrazú en el mercado internacional. Don Ramón Blanco logró colocar, era un empresario interesantísimo, innovador. Él logró contactar a alguna gente, posiblemente con alguien de aquí, y logró mandar los primeros embarques de café RB Tarrazú. Ahí ya contamos la anécdota de don Ramón Blanco. Cuentan la historia que don Ramón Blanco era un hombre muy enérgico, muy, muy bravo. El día que, en ese tiempo se dan escogedoras y todo lo demás, el día que don Ramón Blanco iba con un pañuelo rojo en el cuello, no se le podía hablar. Él se ponía el pañuelo rojo, significaba que andaba, como dice, con el diablo metido, entonces no se podía hablar. Entonces el pañuelito rojo de don Ramón Blanco significaba que no se le podía hablar. Pero aún así, con su malacrianza logró dar a conocer el café Tarrazú en la zona, y digo, a nivel mundial. Después vinieron a otros intentos de la familia de don Tobías Umaña, su madre, doña Julia Jiménez, y su hermano Julio, que también se llamaba Julio Umaña, tuvieron también un pequeño beneficio aquí, posiblemente en los mismos tiempos que don Ramón Blanco estaba en San Pablo, pues, tal vez 1 o 2 años posteriores, y ellos también fueron ¿El de San Pablo dónde estuvo ubicado? Exactamente donde está el gimnasio del colegio. Ahí está, incluso cuando eso lo compró todavía después, ahí mismo posteriormente fueron pasando la maquinaria para atrás, pero ahí estuvo el primer, incluso cuando hicieron el gimnasio me contaban que todavía existían algunas estructuras de ese primer beneficio. Aquí, y ahí viene, entonces a partir de ahí surge la figura de don Tobías Umaña. Don Tobías Umaña es alguien a quien... Umaña Jiménez. Umaña Jiménez, a quien yo espero en algún momento tener la oportunidad de investigar más. Don Tobías Umaña, me cuentan los descendientes que él vino como de 14 años a conocer San Marcos y se encantó, se enamoró de San Marcos. Entonces ellos eran de Guadalupe, doña Julia Jiménez era sobrina de don Pilar Jiménez, el que lleva el nombre de la escuela de Guadalupe. Por eso es que los Umaña también les da por la música, también ellos tienen esa herencia, ¿verdad? Y resulta que entonces viene don Tobías con la mamá a visitar San Marcos, se regresan y don Tobías quedó tan entusiasmado con San Marcos que un tiempo después se vino solo. Se vino caminando ahí por el tablazo y doña Julia se le puso atrás a verse qué había hecho y todo. Mire, un muchacho así pasó hace 3 días por aquí. Y se quedó aquí y después no hubo manera de irse. Se enamoró se puede decir que sí se enamoró de San Marcos. Posteriormente, con los contactos que tenían en una familia de bastante abolengo ahí en Guadalupe, lograron que lo nombraron telegrafista. Lo nombraron telegrafista de 16 años. Y empezó a ser telegrafista de 16 años y claro, un empresario, tenían los empresarios muy metidos porque no podemos decir que él ya tenía un capital, ¿no? Él venía
Él empezó como telegrafista, empezó a hacer sus circuitos y después, con lo poquito que había hecho doña Julia y su hermano, él empezó a desarrollar un pequeño beneficio, pero en eso se le presentó una gran oportunidad. Resulta que don Alberto Chavarría vino como en el año 1910 y montó un beneficio en donde hoy es el Marqués. Pero don Alberto Chavarría ese fue el que se fue para San Joaquín, después a poner, para que ustedes calculen la loquera que le pasaban, ¿verdad? Pero era un innovador, era lo que podemos llamar ahora alguien que va adelante, ¿verdad? Él iba adelante y logró dar ese beneficio, pero económicamente le fue muy mal, entonces a don Tobías le cayó de perlas, logró comprar ese beneficio, allá había comprado el otro beneficio de San Pablo, compró ese y él empezó a hacer ahí su capital y su beneficio. Bien, vamos a ir a una nueva pausa con nuestros patrocinadores, mientras tanto nos dedicamos aquí con el delicioso picadillo de arracache que nos trajo hoy don William Mora, el dueño de Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés, donde existe una oferta de comida tradicional excelente. Y también gracias a la colaboración de Bar y Restaurante Tachitos en San Marcos de Tarazú y Hotel Arboleda también en San Marcos de Tarazú y por supuesto de Copesantos RL. Regresamos en un instante. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, regresamos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Copesantos RL. Quiero enviar un saludo allá en la sabana de Tarazú a don Higinio Naranjo, que siempre está al pie del cañón con el programa Hablemos. Muchas gracias, don Higinio, por siempre ser un fiel televidente del programa Hablemos, y antes también, desde luego, por Radio Cultural Los Santos. Y también tenemos un saludo de parte de William Moreno, uno de nuestros máximos seguidores del programa, que dice que se engalana el programa del día de hoy con Gustavo Elizondo. Efectivamente, hoy estamos conversando con el licenciado Gustavo Elizondo Fallas, que es historiador. Bueno, tiene muchas facetas, pero una de esas se ha dedicado a estudiar la historia del café de la zona de Los Santos. Ahí tenemos, podemos hacer un acercamiento de una fotografía de don Ramón Blanco. Ah, bueno, ahí se ve bien. Ahí se ve. Ya, ¿qué es lo que dice? Sí, ahí lo que dice es de don Ramón Blanco, que fue el que escribió la marca Tarazú, y ahí contamos que el primer beneficio de café que estuvo en San Pablo, que fue el que dio con... El RB significa R. Ramón Blanco, Tarazú. Entonces, eso fue, como les decíamos, en el año 1903, y él fue un cafetalero, beneficiador y exportador. Él preparaba el café y ya lo dejaba listo en el saco, no era que lo mandaba. Porque, por ejemplo, doña Julia y don Julio Umaña mandaban el café a Desamparados y ahí lo determinaba el proceso. En cambio, don Ramón sí ya mandaba el saco, él tenía marca. ¿Y se tiene un registro de cuánto exportaba? Posiblemente, doctor, eran cantidades pequeñas, no eran muy grandes. Las cantidades grandes ya se empezaron a ver cuando este otro señor que voy a poner por acá, que venía hablando, y que ese sí lo debe recordar mucha gente. ¿Quién es? Que es don Tobías Umaña Jiménez. Don Tobías Umaña Jiménez, don Tobías murió que es en el año 65 por ahí, entonces mucha gente lo conoció. Don Tobías, desde Guadalupe, ahí contamos la historia de cómo él se vino para acá. Y él ya llegó el momento que junto con los dos beneficios que tuvo, tanto el de San Pablo como el de aquí, empezó ya a convertirse como en el principal beneficiador de acá. Y tanto así que en los años de 1920 en adelante él estuvo entre los primeros 20 exportadores del país. Él logró ajustar, yo me imagino que ajustaba en otras zonas, porque no creo que la zona le diera para tanto, pero ya él se convirtió en los primeros exportadores y aquí todo el mundo le entregaba a don Tobías. Tal vez no en las mejores condiciones, alguna gente a veces dice, pero es que don Tobías, pero es que era la época. Por lo menos le permitía a la gente tener dónde mandar su café. Claro. Sin tener, y sí, posiblemente no pagaba muy bien y todo lo demás, pero y también que tenía algunos sistemas, por ejemplo el sistema de los vales, que ellos daban un vale, alguna gente ese vale había que cambiarlo en el comisariato de ellos. Bueno, vea lo interesante de esto, don Gustavo y doctor, la imaginación de estos señores inscribieron una marca ya en esa época. O sea, lo que significaba eso, o sea, el esfuerzo que... No, y el encadenamiento que él mismo hizo, ¿verdad? Porque eso que está diciendo don Gustavo, que pagaba con vales para que los vales los cambiaran en un negocio que también era de él, eso era un encadenamiento muy inteligente. Sí, y además de eso, en esto hay poco discusión, pero algunos historiadores
dicen que las primeras exportaciones de café de Costa Rica salieron a Chile en el año 1918. Y usted habla de que en el 1920 ya don Ramón era un importante exportador de café. Sí, no, más bien las de Chile fueron mucho antes, fueron posteriormente. Sí, pero se le digo, en eso hay varias tesis, porque hay las de Vladimir de la Cruz, hay otras que están Pero para la encontradas. época ¿verdad? todavía ya estaba muy establecido el mercado internacional, ya llevaba bastantes años de... Hay varias contradicciones al respecto, pero hay algunas fechas que se establecen. Correcto. Pero ya para 1920 también ya está un terrasuceño, Fuera de los primeros. ¿verdad? Está metido ya como un exportador de café, era algo importante, doctor. Claro, por supuesto. Incluso ahí contamos la historia, la gente era tan fiel que esa historia me la transmitió don Rafael Naranjo, que había un señor que decía, cuando nació las cooperativas, que alguna gente tenía la opción de entregar las cooperativas, él decía que prefería darle la vuelta a la señora que darle la vuelta a don Tobías. O sea que él iba a seguir fiel entregándole a don Tobías, que no iba a cambiar, y porque por más que sea, fue lo que le permitió. Recuerde que estábamos en una época de muy poco ingreso, habíamos tenido la crisis de las guerras, en crisis que me contaba mi papá que eran terribles. No, pero además de eso, yo con los señores Umaña, después don Tobías hijo y don Humberto Umaña, yo siendo hace bastantes años ya, tuve la oportunidad de tener comunicación con don Tobías y tenía cosas interesantísimas de ayuda para el agricultor de esa época, aun y cuando ya estaba Copetarasú y estaba Copedota y habían otras empresas que se dedicaban aquí a la actividad del café, como usted lo dice, eran fieles clientes de don Tobías. Y don Tobías, no en todos los casos, pero en uno de los casos, utilizaba recursos que el Banco Central disponía para el financiamiento del café, y la intermediación que él hacía con ese dinero era muy baja, o sea, prácticamente no tenía intermediación, se trasladaba prácticamente el dinero al agricultor al mismo precio que se le daba al Banco Central. Una pequeña banca de desarrollo. Digamos, porque él sentía ese compromiso social con las personas, ¿verdad? Algunas personas tenían otra opinión, pero yo sí creo que él siguió los mismos Yo pasos. pienso que hay que ver el contexto histórico. Estamos en 1920, 1925. Posiblemente todavía no existía el café, no existía la oficina del café. Ya posteriormente ya se vio por esa misma situación, por iniciativa de don Bernardo Ureña, hay que considerar eso. Ahí está la propuesta. Don Bernardo era miembro de la Junta de Crédito Rural del Banco Nacional. Ese era el papá de don Víctor. El papá de don Víctor, el hermano de don Víctor, perdón, el papá de la esposa de don Víctor. Don Bernardo propuso la creación... Don Bernardo era el papá de don Arturo Ureña. Arturo Ureña, Y de los todos Ureña. Él propuso en la Junta de Salud, perdón, la Junta de Salud, estoy con la Junta de Crédito Rural del Banco Nacional, la creación de un nuevo beneficio, y ese beneficio se creó en 1940 en lo que es hoy ahora Copetarasú, y que se hizo como una forma de eliminar un poco el monopolio que en ese momento tenía don Tobías. También don Alberto Chavarría siguió con sus loqueras. Don Alberto Chavarría, después de que quebró aquí, antes de irse para San Joaquín, él fundó el beneficio que es hoy de Copedota. Ese señor siempre fue... De ese busqué fotos y no encontré. Si alguien tiene una foto por ahí, por favor que me la regale, don Alberto Chavarría. Queda muy poca información de él aquí en la zona. Y fue tan importante que en el año 1910 la Junta de Educación de San Marcos nombró la escuela con el nombre de Alberto Chavarría. Ahí está el acuerdo. Lo que pasa es que el acuerdo nunca se pudo concretar. Y ya cuando, en la época de los 40, se le pone el nombre de la escuela León Cortés Castro, pero la escuela oficialmente tuvo el nombre de don Alberto Chavarría. Dicen que era un benefactor, que él ayudó mucho a la escuela. Después se fue a Santa María y también quebró, el banco le quitó el beneficio, y el beneficio después, cuando llega el año 1960, teníamos dos beneficios del banco, el que había creado el banco acá en el Bajo San Juan, y el que el banco le había tenido había adquirido por la quiebra económica de don Alberto. Y entonces surge la oportunidad, la gente se sentía un poco en desventaja con el sistema que tenía don Tobías. Había una crisis de precio de café terrible, tremendo. Que ha sido permanente, ¿verdad? Sí, siempre ha sido. Y entonces se da el nacimiento de las dos cooperativas,
que a partir del nacimiento de las dos cooperativas, junto con otras razones que tienen que ver con las nuevas técnicas agrícolas, la revolución verde, el crédito que empezó a darse y todo lo demás, hizo que a partir de 1960 se despegara el café en la zona. Nosotros el otro día estaba revisando gráficos que nos hacen ver cómo en 1960 lo que la zona produjo fueron 10.000 quintales, 10.000 fanegas. Y ya 10 años después, ya estábamos llegando, aquí tengo la información, ya en solo una década llegamos a las 50.000 fanegas. Ponga eso en proporción. Gustavo, ¿cómo se sacaba el café? Porque trasladar el café desde aquí hasta a los puertos. Don Tobías Porque fue un pionero. iban hasta Punta Arenas, ¿verdad? Sí, Don Tobías, no, pero digamos, la época, a la zona de Los Santos no le tocó tanto la parte de sacar a Punta Arenas. Eso lo dejamos más para la gente del siglo XVIII, que sí le tocó sacar mucho café por carreta. Don Tobías ya en esos años, ya muy pronto tuvo camión. Don Tobías ya con los primeros pasos de camino, Don Tobías tuvo camión y él sacaba el café desde aquí. Por carreta posiblemente algunas veces, pero ya muy pronto tuvieron camión. Y ya en el lado hacia Punta Arenas ya existía el tren. Y entonces ellos usaban el tren para trasladarse. Ellos aprovecharon esa situación. Les comentaba ese incremento de la producción de café en esa década, porque le digo que fue proporcional, fue un crecimiento de 5 veces la producción. Y a eso se hay que considerar que el aporte de las cooperativas fue importantísimo. Lo que ellos lograron, aunque los primeros años fueron muy duros, y por eso uno reconoce, pues, el caso de José Zúñiga, que muchas veces tuvo que poner su nombre para que el banco le diera un crédito para poder comprar una maquinaria. Los primeros años del sector cooperativo, fueron muy duros. Ellos agarraron maquinaria, especialmente la maquinaria que tomó Copetarasú, era maquinaria en un mal estado. Y también se da que muy importante el empuje que se tiene cuando se logra electrificar el beneficiado con el nacimiento de Copesantos, porque ellos trabajaban con unas máquinas bastante obsoletas, tenían alguna planta ahí de muy poco caballaje, y tenían problemas seriosísimos, el café se les dañaba, y yo creo que el nacimiento de Copesantos les dio otro gran impulso a los beneficios. Bien, nos dice que tenemos que ir a la última pausa del programa. Se nos ha ido rapidísimo hoy con Gustavo Elizondo Fallas, hablando sobre la historia del café de la zona de Los Santos. Y son temas apasionantes. Espero que la gente que nos está viendo y escuchando lo sientan así. Son de estos temas que de vez en cuando debemos de repasar. Vamos a la pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos con más de Hablemos, no sin antes recordarle que si alguien, que el nuevo Lecos en San Pablo y León Cortés, este picadillo, el recache que nos hemos comido hace un rato, también lo pueden adquirir para llevar a sus casas. Es una buena noticia que tiene la gente que le gusta comer el recache y se evita la preparación del mismo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, canal de Coopesantos RL. Gracias a la colaboración que nos brindan varios restaurantes tachitos en San Marcos de Tarasú, que me dicen aquí que saluda a don Osvaldo y que lo felicite por estar en primer lugar en el campeonato nacional. Claro que sí, una felicitación para don Osvaldo y que disfrute ese primer lugar. ¿Cómo que le dure? Para terminar con esa fecha. Y el doctor también se ríe, Dios. Yo espero que no le dure. Bueno, yo no sé qué pensará don Osvaldo, ¿verdad? Pero son malos ustedes. Está disfrutando Osvaldo, no puede disfrutar. Por eso que sí. Entonces que disfrute. Gracias también a la colaboración de Nuevo Lecos en San Pablo de León Cortés y al Hotel Arboleda en San Marcos de Tarrazú, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos. Hoy estamos conversando y vamos a la parte final del programa con el licenciado Gustavo Elizondo Fallas, hablando sobre la historia del café, esta apasionante historia de la zona de Los Santos, esta apasionante historia que muchos de nuestros jóvenes deberían de conocer. Correcto. Porque, como decía al principio, este es el grano de oro de la zona de Los Santos, es la base fundamental de la economía social de nuestra zona y lo será por mucho tiempo.
Y pese a que tenemos ahorita ya una estructura muy bien elaborada de cooperativas, empresas privadas, microbeneficios y todo lo demás, el inicio fue muy difícil, como usted lo estaba explicando, don Gustavo. El esfuerzo de las personas de esos años también fue muy importante y nos abrieron el camino que es para esta fuente que hoy tenemos de ingreso tan importante en la zona. ¿Tiene una consulta? Sí, Gustavo, indudablemente la información que usted maneja y que ha recopilado es valiosísima. Esa tesis que usted hizo, pues, producto de tanto esfuerzo, podría estar al alcance de algunas personas que quieran hacer estudios o que quieran investigar o que quieran hacer trabajos en el colegio, en la escuela. ¿Cómo podrían accesar a esa información? Correcto, la tesis, bueno, la biblioteca virtual del ICAP la tiene, pero pues, es más fácil que incluso que me lo soliciten a mí, yo con mucho gusto, se lo hago pasar por correo, como sea. También incluso hay una monografía, algo, no recuerdo, yo lo había subido a una página, pero en este momento no recuerdo si era monografía, en donde marcan efecto del monocultivo en la zona de Los Santos y ya inmediatamente les puede salir, pero si no, con mucho gusto, uno está para dar información. Lógicamente, como le digo, la parte histórica no hay mucho que renovarle, pero sí hay unos aspectos socioeconómicos que se analizan en la tesis que han cambiado un poco en los últimos años. Por ejemplo, en ese momento apenas están subiendo los microbeneficios y ahora tienen una gran participación, ya acá el papel que han tenido algunos beneficiadores externos, o sea, hay unas cosas que revisar. Quería mencionar muy rápidamente, cuando hablé de don Ramón Blanco, entre don Ramón Blanco y don Tobías hubo una persona importante que fue don Gabriel Vargas. Don Gabriel Vargas tuvo ese beneficio en San Pablo algunos años antes de pasarlo a don Tobías. Y hay alguna otra gente que, perdón si se quedan ahí, pero que fueron pioneros de esta actividad, ¿verdad? ¿Cómo traían la maquinaria? ¿Supo usted, pudo investigar para montar estos beneficios? Porque eran maquinarias muy sofisticadas para esa época y lo siguen siendo actualmente también. Dolorosamente, viera que las primeras maquinarias que se pusieron aquí, muchas correspondían a beneficios, por ejemplo, a renovaciones que hacían los grandes beneficiadores de Costa Rica, y entonces las conseguían a un precio accesible. Incluso las maquinarias primeras que tuvo el Banco Nacional también eran muchas maquinarias que algunos beneficios que le fue mal en la crisis de los 30, ellos las rescataron y las pusieron a funcionar. Incluso era una de las razones que cuando se tomó el acuerdo para abrir el beneficio de lo que es ahora Copetarrazú, entre los acuerdos del Banco Nacional decía que para aprovechar alguna maquinaria que habían obtenido de algunos remates que hicieron por la crisis de los años 30. Pero lógicamente después vino toda una renovación, pero sí hay maquinaria ahí o sea, como que los beneficios de aquí hicieran importaciones de maquinaria desde Europa o Estados Unidos, no, eso ya estaban aquí en el país. Sí, pero era maquinaria. Sí, era una maquinaria que podría considerarse buena, pero no de Pero igualmente, para traerla aquí no era fácil. No, por supuesto que tenía que hacerlo por carretas o cruzar ese camino tan fuerte que era el camino de Tablazo. Que la otra parte que falta, yo creo que también, y en eso es un tema que les compete a las cooperativas y a las empresas que se dedican a la actividad cafetalera, que es enseñarle a la gente joven de la zona de Los Santos cómo se realiza todo el proceso ya de beneficiado del café. Porque uno sabe que, bueno, yo tuve la oportunidad de vivirlo porque en una época de mi juventud vivía metido en el beneficio de don Antonio Sumaya, porque ahí trabajaban mis tíos, ahí trabajaba mi tío Jevito, mi tío Rigo, Orlando, Olman, y yo iba ahí a dejarles almuerzo y a ver el proceso, que era muy interesante, todo el chancado, cómo el secado y todo eso que era y sigue siendo toda una complejidad. Pero mucha gente joven no tienen esa oportunidad, no tienen esa experiencia que deberíamos también de promover para que sepamos y expliquemos cómo es que se da todo ese proceso hasta tener ya una taza de café como la que nos tomamos aquí hoy de nuestro café. Sí, ahí es bueno resaltar el caso de Copedota. Copedota sí ha tenido un acercamiento mucho con el colegio, por ejemplo, muchos muchachos incluso llevan un curso de barismo con la Copedota y más que le queda tan cerca, pero es cierto, es más, a veces gente que tiene vinculación con la zona y todo lo demás y no conocen los procesos, no conocen. El doctor hasta hace un mes estuvo en Copedota viendo el proceso. No, lo he hecho varias veces, pero hace mes y medio sí fue un trato muy personalizado que me dio don Roberto Mata y me llevó, vimos todo
o sea, metro por metro todo el proceso y quedé bastante impactado con la tecnología que están manejando ahora para la selección de cada grano de café, ¿verdad? Porque cada grano pasa, así individualmente pasa por una máquina que selecciona el tamaño para asegurar la calidad. Pero sí, ya he visto el proceso varias veces, pero como ese tour que me dio don Roberto, nunca había tenido, increíbles. Y sería importante porque tenemos que conocer qué es ese producto. Yo siempre, ahora don José decía, el caso del café. La última mata de café que se corten en Costa Rica va a estar en la zona de Los Santos. O sea, porque aquí siempre el café seguirá siendo predominante y con todos los precios de café que golpea y todo, pero muy pocos productos tienen un mercado tan exclusivo como el de café de la zona y yo creo que eso hay que aprovecharlo, hay que más bien buscar más mercado, buscar darle valores agregados al café, pero yo creo que nos va a costar deshacernos de café, yo creo que va a seguir siendo incluso, por los siglos de los siglos. Lamentablemente, porque se ve en algunas partes de Santa María y también de Tarazú, supongo que igual en León Cortés, los agricultores siguen robándole. Y ya no hay espacio para eso. Le siguen robando espacio a las montañas, ¿verdad? Y ya no hay, ya la frontera agrícola de aquí del café ya se acabó. No, la teoría que manejamos nosotros es que sobre el terreno que ya está hay que mejorar la productividad. Sí, claro. Pero ya no hay espacio aquí para crecer en más cafetales. No se hay. Nosotros estamos un 35% de nuestros cafetales están en terrenos que debían ser, son de vocación forestal. Bueno, ya están sembrados. Manejémosla de la manera más sostenible, de forma que se convierta en un pequeño bosquecito y que nos ayude a sostener la tierra, a sostener las especies. Para nosotros no nos da más el terreno, ya nosotros estamos con la frontera agrícola agotada, porque incluso dicen que el cambio climático, pero el cambio climático está acondicionando terrenos que antes no se sembraba café, pero ya están pegando con las áreas de conservación, entonces tampoco podemos seguir para allá. Bien, don Gustavo, entonces ya se nos acabó el tiempo. Las escuelas y los colegios que quieran que usted les pueda dar una charla sobre esta materia. Mucho gusto. ¿Cómo pueden hacer para realizarlo? Saben, me pueden localizar en Copetarrazú, ahí el 2546-6098, ahí la ubican y con mucho gusto. Yo creo que es parte del compromiso que uno tiene, de que nuestras nuevas generaciones conozcan de dónde vienen, para que así tengan más claro hacia dónde pueden ir. Y qué importante el esfuerzo que hace Copetarrazú de montar esto que nos estabas hablando ahora. El museo. Que sería bastante beneficioso para la zona que crezca y que se mantenga, para que esté el acceso a la información y a la historia. Sí, es un pequeño museíto, empezamos con poco, pero yo creo que más adelante debemos ir dándole mayor forma, porque hay objetos, hay fotos, hay cosas que hay que conservar para las futuras generaciones. Así es. No, yo lo felicito, don Gustavo, y espero que la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues asimilen esta magistral clase que usted nos ha dado hoy aquí de la historia del café de la zona de Los Santos, que involucra desde luego Tarazú, Dota y León Cortés. Por supuesto. Y también las fronteras con Acerrí, Cocosta y Desamparado. Doctor, ¿algo más? Sí, es que nos acaban de informar, Ricardo, que acaban de dar los resultados de la tasa de excelencia y que hay muchos beneficios o microbeneficios de acá de la zona que salieron enormemente favorecidos. Inclusive el primero es beneficiar a Montevideo, esa es de acá de la zona. Después sigue el microbeneficio Granitos de Altura del Ortiz, Sintis Café, Asociación de Productores. Sintis Café de don Ricardo Madrigal. Calderón Madrigal, una felicitación para don Ricardo. De Aromas, Luis Anastasio Castro. Y ahí sigue la lista. Pero indudablemente, nuevamente, la zona está involucrada en los mejores. Es una demostración de esa calidad de café. Claro. Y qué importante que nos acordemos de don Ramón Blanco, ahora que nos están dando esos premios, porque don Ramón Blanco fue el que permitió que ese café llegara y que ahora esos microbeneficios, que en cuenta que ese comentario que hizo don José al principio, no hay por qué separarnos, no hay por qué echar a nadie de ningún lado, esto es unirnos. Al final de cuentas, nosotros en el mercado internacional no somos rivales. Cada uno tiene su nicho de mercado y no hay problema. Más bien debemos ayudarnos, colaboremos. Sí, lo que tenemos que modificar son las estructuras legales para que eso no cambie en el futuro. O nos apoyemos. Esto es de todos. Bueno, es de todos. Gustavo, muchísimas gracias. Muy amable por esta importante charla que nos ha dado hoy acerca de la historia del café de la zona de Los Santos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, Gustavo. Muchas gracias. Y a todos nuestros patrocinadores, muchísimas gracias. A Copesantos RL, a varios restaurantes Tachitos en San Marcos de Tarazú,
donde sean los invitados especiales del programa Hablemos, a Bar el Restaurante, a Nuevo Lecos de San Pablo de León Cortés, donde se puede disfrutar de un delicioso Natu Café, picadilla de brecache y muchas comidas tradicionales más. Y desde luego, gracias a la colaboración que brinda el Hotel Arboleda, donde se hospedan los invitados especiales del programa Hablemos. Nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8 en una edición más del programa Hablemos, recordándole que este programa de hoy lo pueden ver el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche en una edición ya editada, completamente editada. A partir de ahora pueden ver el programa todos los viernes en vivo por internet, buscando el link que va a estar permanentemente en el Facebook de Canal Altavisión. Muchas gracias y nos vemos.